Pasos para hacer un desalojo o eviction en Connecticut por motivo de derecho original terminado o original right terminated. Todos estos pasos que te voy a dar están basados en mi propia experiencia. Para desalojar a un inquilino debes ir a Marshall's Office más cercano y solicitar un aviso de desalojo y de manera escrita decir cuál es el motivo. El motivo que sugiero es derecho original terminado y ellos le darán al inquilino 15 días para salir. Si pones como motivo por no pago le darán 30 días para salir. Además, el aviso de desalojo por parte de Marshall's Office se puede entregar 11 días después de la fecha de vencimiento del alquiler. Por ejemplo, si el alquiler vence el 1 de mayo, el aviso de desalojo no se puede entregar hasta el 11 de mayo. Así que por estas dos razones no recomiendo que el motivo inicial de desalojo sea por impago. Cuando ya no quieres hacer trato con un inquilino y quieres que te regrese tu propiedad, el arrendador le debe dar al inquilino 30 días para irse y yo sugiero que se le dé este tiempo partiendo del último pago para que ese pago cubra el mes completo. Por ejemplo, si los pagos son los primeros de cada mes y a partir de ese momento le dices que tiene un mes para irse, este pago le cubrirá hasta el 30. Pero si le das el aviso a mediados del mes, en este caso el 15, entonces él tendrá hasta el siguiente 15 para irse y ya habrás perdido el 50% del pago del 1 al 15 del siguiente mes. Adicional a esto, si esa persona no se larga, tendrás que ir a Marshall's Office y en dependencia del motivo, original right terminated es el que sugiero, ellos le darán 15 días para irse. Hasta aquí habrás perdido otros 15 días. O sea, un mes. Y si aún esta persona insiste en quedarse, le harás una demanda que será un proceso que puede durar mes y medio o incluso más si no haces bien el proceso. Por otro lado, si ya te pago el mes completo y por alguna razón decidiste que ya no quieres hacer trato con ese inquilino pero aún le faltan 15, 10 o 3 días para completar el mes pagado, tú le puedes notificar que tiene 15 días para irse, 10 o 3 días dependiendo de lo que falte. El problema es que si van a juicio, el demandado o su abogado podría alegar que le diste muy corto tiempo para irse y el juez podría considerar esto. Entonces, para eliminar objeciones es mejor que le des el mes completo. Hay una variedad de formularios que poco a poco irás llenando en el proceso. Según los casos, los formularios van a variar, pero generalmente son estos. Notice to quit possession. O aviso de desalojo será facilitado en Marshall's Office y los demás formularios pueden ser facilitados por el secretario de la corte, pero también les estaré dejando los enlaces en la descripción para que los puedan descargar. Si no tienes abogado, te puedes representar tú mismo y llenarlos. Aunque para el juicio, si tu inglés no es muy bueno o te comen los nervios porque estarás ante un público y el juez, te sugiero que contrates un abogado. El costo será menor si solo te representa para el juicio a que él haga todo el proceso desde el inicio. El abogado presentará una comparecencia antes del juicio, que es el formulario de ICL-12, y notificará tanto al abogado de la contraparte como al demandado que ahora él te representa. Además, antes del juicio tu abogado será quien haga a tu mejor conveniencia la mediación con el abogado del demandado y si no llegan a ningún acuerdo se hará el juicio. Para las personas que rentan habitaciones no sugiero hacer contrato más, sin embargo, si el inquilino se rehúsa a salir, el proceso de desalojo es el mismo, pero este inquilino lleva las de perder por no tener contrato. El proceso de desalojo solo los propietarios lo pueden hacer, así que te sugiero que revises tu lease para ver si te permite hacer renta de habitación o subarrendamiento. De lo contrario, el propietario te puede echar de la propiedad por quebrantar el contrato. Así que sabiendo esto, empecemos el proceso de manera correcta. Primer paso. Para este paso debe ser el propietario o al menos uno de los propietarios. Descargarás y llenarás la hoja de desalojo, que es el formulario JDHMI7, llamado Notice to quit possession. O aviso de desalojo. También puedes simplemente ir al Marshall Office más cercano y solicitarlo. Después de entregarlo harás un pago de $55. Ellos te proporcionarán una copia de la hoja y el recibo. El original te lo entregarán un día después que un Marshall lo haya puesto en la puerta del inquilino. El Marshall generalmente lo pone el mismo día que llenaste la hoja o al día siguiente.
Junto a la hoja original ellos te darán otra hoja que básicamente es un escrito del servicio legal que estará firmado y con el nombre del estado mariscal o State Marshal. Un día después de los 15 días que la fecha del aviso de desalojo se venció, si aún el inquilino no ha salido, haremos el paso 2, que es una demanda de desalojo. Para realizar la demanda, la propiedad debe estar a nombre tuyo, y si está a nombre de 2 o más personas, todos deben estar presentes. De otra manera no continuarán el proceso, pues en la corte revisan en el sistema a nombre de quién está la casa y deben estar presentes con su identificación. Descargarás y llenarás 2 formularios, uno llamado Summons Summary Process JDHM 32. Y la otra se llama Complaint o queja, y con el aviso original y la declaración de entrega del mariscal del estado que te regresaron en Marshal's Office lo entregarás al secretario en la corte y le realizarás un pago de $175. Te creará un número de expediente y un nombre del caso que podrás encontrar en línea, en donde verás los formularios que has llenado y las respuestas que el demandado o su abogado harán en los días posteriores. El secretario te regresará las 3 hojas originales con las que irás a Marshal's Office y realizarás otro pago de $65. Ese mismo día o al día siguiente un marshal llevará una nueva notificación dando a conocer al inquilino de la demanda que hay en su contra. Lo más probable es que el inquilino busque un abogado gratis que el gobierno facilita, así que te llegará una carta dándote a saber que el demandado está siendo representado por un abogado y su información, quien además presentará una comparecencia o appearance en el caso en un máximo de 2 días completos después de la fecha de regreso. Esta fecha de regreso es escogida en la corte en el momento que ingresas la demanda. Aparece en la parte superior derecha del formulario de la demanda. En mi caso la fecha de regreso fue el 20 de abril, así que tuve que esperar 10 días en total, desde el 12 que metí la demanda hasta el 22, ya que hubieron 2 fines de semana. Y los fines de semana ni los feriados cuentan. Debes revisar tu caso en línea para confirmar si presentaron la comparecencia o appearance. Si no se presenta ninguna comparecencia antes del tercer día después de la fecha de regreso, puede presentar un fallo o moción de sentencia en rebeldía por falta de comparecencia. Este es el formulario JDHM 9 y una declaración jurada militar que deberá firmarse en presencia de notario, secretario o comisionado del Tribunal Superior. Antes de que se pueda dictar sentencia, el propietario debe completar y presentar el formulario JDHM 41, declaración jurada de cumplimiento de la ley KERS. Tenga siempre a mano el nombre del caso y el número de expediente cada vez que se presente a preguntar algo respecto al caso. Si no se presenta ninguna comparecencia y todos los documentos están en orden, un juez puede dictar un fallo en rebeldía a su favor sin necesidad de una audiencia, que se le notificará por correo postal. Si el demandado o su abogado presenta solo una comparecencia pero no responde a la demanda o alegato, usted debe presentar una moción de sentencia en rebeldía por no alegar llenando el formulario JDHM 10. Motion for default failure to plead. Debe presentar el original ante el tribunal. Guardar una copia para sus registros y enviar una copia de esta moción al demandado. El envío se hace generalmente por correo postal, especialmente si en el formulario de comparecencia el demandado o su abogado no están de acuerdo en recibirlo electrónicamente. Es preferible revisar el appearance. Cuando el acusado está representado por un abogado, todos los documentos judiciales deben enviarse al abogado y no al acusado. El demandado o su abogado tiene supuestamente 3 días para responder, no incluyendo domingo ni feriados. En mi experiencia fueron 4 días que esperé la respuesta a la demanda. Si el demandado presenta una respuesta a la demanda o especial defensa, recibirá una copia en su correo postal, pero dura varios días en llegar. Lo más práctico es revisar su caso en línea 3 días después de haber ingresado la moción, sin incluir fin de semana o días feriados. Usted deberá presentar ante el secretario una respuesta a la defensa especial y enviar una copia por correo postal al abogado del demandado. La corte programará una audiencia en la que el caso será conocido por un juez. Una vez que respondas a la defensa especial, generalmente al día siguiente podrás encontrar en línea la fecha programada para la audiencia en el tribunal, y aproximadamente 4 días después la corte hará llegar a todas las partes involucradas una carta con la fecha y hora programada e instrucciones. Al llegar este día entrarás puntual en la sala correspondiente, ellos harán una pequeña presentación y luego pasarás a la mediación. En mi caso, el mediador intentó darle al demandado 3 meses más gratis, lo que me parece absurdo e injusto. Llegamos al acuerdo de darle un mes gratis y de no afectarlo al ejecutar un desalojo, ya que esto queda en los registros y otro arrendador podría negarle su vivienda. Hay mediadores que intentarán que el inquilino te pague en partes lo que te debe y continuar viviendo en tu casa.
En este punto creo que los arrendadores lo único que desean es que se realice el juicio para que el demandado se largue y que quede un mal récord en su historial, pero en mi caso hubo un error en el proceso que no me lo permitió. Así que debía de llegar a un acuerdo que en este caso le favorece al inquilino, y si no accedía llevaba el riesgo que el juez fallara a favor del inquilino con un beneficio de tiempo mayor de un mes gratis y en el peor de los casos que el juez desestime el caso, así que tuve que negociar esas condiciones y llegar a un acuerdo sin el juicio ante el juez. Este acuerdo queda en el expediente como sentencia estipulada. Pero si no hay errores en el proceso, lo único que dirás es no estoy de acuerdo y pasarás al juicio donde el juez tomará la decisión final en base a evidencias válidas. Debes de llevar todos los formularios que llenaste en el proceso, el contrato, recibos y presentarlos si fuese necesario. Si el tribunal falla a favor del propietario, se emitirá una orden de desalojo. Esta orden generalmente da al inquilino un plazo adicional para desocupar la propiedad, usualmente de 5 días. Sin contar los domingos, días festivos y la fecha de la sentencia. Sin embargo, solo en casos de falta de pago, el demandado puede solicitar al tribunal hasta 3 meses adicionales para quedarse, si el monto total del alquiler atrasado se paga al tribunal dentro de 5 días de sentencia y se presenta solicitud de suspensión de ejecución. En los casos de terminación del contrato de arrendamiento por vencimiento de tiempo, el demandado puede presentar una solicitud de suspensión de la ejecución por hasta 6 meses adicionales a partir de la fecha de la sentencia. Si el demandado no ha abandonado las instalaciones después de que expiren los 5 días completos, ni ha solicitado una estadía adicional, como se describe anteriormente, el propietario puede obtener de la oficina del secretario una ejecución del proceso sumario JD-HM2. La ejecución debe ser completada por usted y entregada al secretario para que la firme. Una vez que se le devuelva la ejecución, debe entregársela a un alguacil estatal para que la entregue al acusado. La ejecución requiere que el demandado desaloje el local dentro de un plazo mínimo de 24 horas, o bien sea retirado físicamente del mismo. Y si el acusado tampoco retira las posesiones personales, el alguacil los retirará y almacenará. Si el demandado no reclama esas pertenencias, el municipio podrá venderlas. Y hasta aquí se habrá completado el proceso de desalojo. Como llenar el formulario JD-HM7 o aviso de desalojo. Notice to quit possession. Pondremos el nombre del inquilino o inquilinos. Si sabe que hay adultos viviendo en las instalaciones, pero no sabe sus nombres, puede caracterizarlos como John Doe y Jane Doe según corresponda. Dirección, el piso y letra o número del apartamento en caso que hubiera. La fecha en que expira el aviso será puesto por la persona que te reciba el formulario en Marshalls Office. Este aviso expira en 15 días. Motivo. Nombre o nombres de los propietarios. Firma. Fecha. Entrega el original y recibirás una copia. Como llenar el formulario JD-HM32 o demanda de desalojo. Housing Summary Process Summons. La fecha de regreso la pone el secretario judicial. Ciudad. Dirección de la corte que incluye número de la calle ciudad y código postal. Teléfono de la oficina del secretario. Nombre y dirección del primer demandante. Nombre y dirección del segundo demandante. Nombre y dirección del primer demandado. Nombre y dirección de los demandados adicionales. Fecha. Esta parte la llenarás con tu nombre y dirección, teléfono, iniciales y firmas si te estás representando vos mismo o por tu abogado en caso que tengas. Y finalmente esta columna la llena la persona que te recibe la demanda, normalmente el secretario judicial, que además pondrá el sello. Como llenar el formulario de queja. La queja se ingresa junto con la demanda. Nombre del demandante. Nombre del demandado. Fecha de regreso. Fecha actual. Fecha del contrato o de cuando el demandado tomó posesión. Dirección del demandado. Fecha en la que el demandado recibió la notificación de desalojo. Fecha en la que el demandado debía haberse ido según la notificación. Firma o firmas de los demandantes. Fecha de firma o del ingreso del documento a la corte. Como llenar el formulario de moción de sentencia en rebeldía cuando el demandado o su abogado presenta solo una comparecencia pero no responde a la demanda o alegato. No todas las cortes tienen sesión de vivienda, pero esta ciudad sí tiene, así que lo vamos a marcar.
Dirección de la corte. Número del documento. Nombre del caso. Nombre y apellido del demandado. Dirección de la oficina del abogado que representa al demandado. Firma del demandante. Nombre y apellido del demandante. Fecha de ingreso del documento. Método de envío. Normalmente por correo postal. Después de haberlo llenado, el secretario le pondrá el sello. Si el demandado presenta una respuesta a la demanda o especial defensa, usted deberá presentar ante el secretario una respuesta a la defensa especial y aquí te enseño cómo llenarlo. La ciudad de Waterbury tiene cesión de vivienda, así que vamos a marcarlo. Número de expediente. Nombre del caso. Respuesta a la especial defensa. El arrendador demandante niega al demandado. Reclamaciones de inquilinos y defensas especiales. Por lo tanto, el arrendador demandante solicita una audiencia sobre este asunto. Fecha de ingreso a la corte y envío del documento al abogado. Nombre y dirección de la oficina del abogado que representa al demandado. Firma de tu abogado o del tuyo si te representas tú mismo. Nombre de tu abogado o del tuyo si te representas tú mismo. Sello de la corte.